A continuación, vamos a trabajar con la estructura de elementos en Revit. Como toda base de datos jerárquica, tiene una serie de criterios fundamentales que tenemos que conocer. Lo primero de todos es que cuando nosotros estamos trabajando, lo estamos haciendo sobre un proyecto. En este proyecto haremos una serie de configuraciones generales, como la información del proyecto, las unidades, las coordenadas, la ubicación, orientación, y estas funcionalidades afectan a todo el proyecto. Dentro del proyecto se divide en categorías constructivas. Estas categorías son las que iremos encontrando dentro del programa, dentro de la ficha de arquitectura: muros, puertas, ventanas, estructura, vigas, muros, sistemas, conductos, etc. Este sistema de categorías no es modificable. Cada categoría vamos a poder crear una serie de familias, también denominados objetos BIM, y que sí que pueden ser creadas por el usuario. En este ejemplo vemos que tenemos pilares que pueden ser de tipo redondos o rectangulares. Después de las familias vamos a tener los tipos, es decir, dentro de la familia de los pilares redondos, aprovechando una de las características específicas de este elemento, en este caso la característica es el diámetro, tenemos pilares redondos de 450, de 600. Podremos crear tantos tipos en función de la lógica en la que estemos trabajando. Cuando un objeto se inserta dentro del proyecto, ese elemento se convierte en un ejemplar o elemento único, que además tiene un ID o un GIT único que le permitirá ir navegando entre los diferentes programas cuando estemos exportando la información o actualizando esa información. Veamos esta información dentro del proyecto. Tenemos información general. Dentro de gestionar tenemos la posibilidad de estilos de objetos. Los estilos de objetos muestran las categorías que tiene el programa. Estas categorías no se pueden modificar. Cuando nosotros estamos seleccionando un elemento, por ejemplo un muro, tenemos los diferentes tipos de familias que podemos utilizar. Aquí vemos varios ejemplos: 10 centímetros, 15 o 20. Si yo inserto un objeto dentro del proyecto, este objeto es un ejemplar con características específicas y propias que son exclusivas de este ejemplar. Si tenemos varios elementos y modificamos este espesor, afecta a todos los ejemplares. En cambio, si nosotros modificamos solo y exclusivamente un parámetro de ejemplar, por ejemplo, vamos a cambiarle aquí la altura, esto solo afectará al elemento. Tenemos dos objetos que tienen la misma tipología, pero este tiene una propiedad de ejemplar que, si modifico la altura, solo afecta a ese elemento. Dentro de las clasificaciones del programa tenemos que ver otra clasificación que es bastante importante. Los elementos se pueden dividir en función de si son elementos de modelo. Estamos hablando de elementos anfitriones, sistemas constructivos como suelos, techos, cubiertas, etcétera, que reciben a componentes de modelo, o in situ, elementos hospedados como escaleras, ventanas, etcétera. La característica principal de estos elementos es que son visibles por defecto en todas las vistas. Estos elementos se controlan con los elementos de referencia, que son planos 2D como niveles, rejillas o planos, y ayudan a controlar la geometría. Cuando vamos creando elementos constructivos y cerramos un espacio, obtenemos elementos espaciales. En este sentido, tenemos habitaciones, espacios o zonas. Además, estos elementos nos ayudan a controlar la ubicación de los objetos. De forma complementaria tendremos superficies para controlar las áreas, edificabilidad, etc. Cuando ya estamos pensando en montar los planos, tendremos que terminar de componer los elementos con los elementos específicos de vista, que son anotación o detalles. Anotación como textos, símbolos, etiquetas, cotas, o detalles como líneas, regiones, componentes. Esta parte sería lo más parecido a AutoCAD, porque estaríamos trabajando con elementos que son específicos de la vista en la que se crean y además son 2D. Finalmente tendremos los elementos de presentación como las vistas 2D, 3D y los listados, y los planos que montaremos para del proyecto. Y con esto hemos visto la estructura de elementos de Revit.